En la reunión con mis antiguos compañeros de clase mi novio sonrió mientras me servía champiñones en el plato. Isabella, los champiñones que pediste. No terminó la frase, yo no había pedido champiñones. Tampoco me llamo Isabella, Isabella es el nombre de su exnovia. 01 Durante la cena con los viejos compañeros de clase Víctor puso champiñones en mi plato y dijo con una sonrisa, Isabella, los champiñones que pediste. Están un poco quemados, justo como. No terminó la frase, su mano quedó suspendida en el aire. Yo con la cabeza baja masticaba lentamente la comida en mi boca sin decir nada ni levantar la vista. No pedí hongos. Isabella tampoco es mi nombre. Isabella es el nombre de su exnovia. La Isabella sentada a mi izquierda se sobresalta y alza la vista para mirarlo. Pude sentir cómo sus miradas se encontraron por un instante despidiendo emociones que no logré descifrar y fue Víctor quien primero apartó la vista. En una reunión donde tanto su exnovia como su actual pareja estaban presentes, llamar a la actual por el nombre de la ex hizo que el bullicio de la mesa se detuviera abruptamente como si hubieran pulsado el botón de pausa dejando un silencio incómodo. Apreté los palillos con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mi piel pero el dolor parecía adormecido como si mi cuerpo tardara en reaccionar. Tras un silencio sofocante Jorge que estaba a un lado rompió la tensión. Oye, ¿por qué nadie está bebiendo? Vamos, no se hagan los distraídos. Los demás suspiraron aliviados y se rieron. ¿Quién está engañando a alguien? Este ya es mi tercer trago. El tuyo está hasta el borde y todavía tienes el descaro de criticar a los demás. Víctor se sirvió los hongos en su propio tazón sin volver a mirar a Isabella. Me llenó un tazón de sopa y dijo con estudiada naturalidad, toma algo caliente, hoy te vestiste con muy poca ropa. Tomé el tazón sin decir nada. Al salir del restaurante Víctor me detuvo, voy al baño, espérame afuera. Dicho esto se dirigió con cierta urgencia hacia el pasillo. Observé su figura alejarse y tras pensarlo un momento decidí seguirlo. Efectivamente, al final del pasillo Isabella llevaba un abrigo caqui y sus característicos tacones de aguja con suela roja, sus favoritos de siempre, llamativos y audaces. El rostro de Víctor se ensombreció, dijo algo pero estaba demasiado lejos para escuchar. Los ojos de Isabella estaban ligeramente enrojecidos, su expresión era agitada y al final se lanzó sobre Víctor abrazándolo con fuerza. Desde mi posición en la esquina lejana vi la mano de Víctor paralizada sobre su espalda, sus dedos se extendían y luego se retraían luchando durante un largo rato sin terminar de abrazarla. Unos momentos después él apartó a Isabella y murmuró unas palabras en voz baja antes de darse la vuelta para irse. Isabella gritó llorando detrás de él, esta vez con tanta fuerza que pude escuchar vagamente. Pero si claramente no la amas, tus ojos no pueden mentir. Víctor, todavía no me has superado, ¿verdad? Víctor se detuvo en seco y se marchó en silencio. Al volver a casa por la noche tanto Víctor como yo evitamos por mutuo acuerdo mencionar lo ocurrido durante la cena. No me atreví a preguntarle si lo que Isabella había dicho era cierto, probablemente porque en el fondo ya conocía la respuesta y temía oír lo que no quería escuchar. Como de costumbre dejó un beso en mi frente y me abrazó por detrás. Duerme. Sin embargo sabía que ninguno de los dos podría dormir. Por ese nombre mencionado por error. Que una persona tan meticulosa y rigurosa como él cometiera el error de equivocarse de nombre sin duda se debía a que lo había rumiado en su mente innumerables veces hasta que le salió inconscientemente. Sentí los latidos de su corazón que no disminuían detrás de mí y permanecí con los ojos abiertos en la oscuridad de la noche hasta que me dolieron secos e incapaces de derramar lágrimas. Qué extraño, aunque estamos tan cerca parece que hay un océano entre nosotros dos. 02 Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, escuché a la recepcionista cotilleando en voz baja con alguien en la sala de descanso. Esta mañana vino una mujer a buscar al señor Víctor, era bastante guapa y pidió por su nombre directamente, ¿te imaginas? Bajó aún más la voz llena de morbo. ¿Qué relación crees que tiene esa mujer con nuestro señor Víctor? Otra chica habla con voz aún más baja. ¿Cómo se llama esa mujer que mencionaste y cómo es? La recepcionista lo piensa un momento. Creo que se llamaba Isabella, un nombre bastante difícil de pronunciar. Era bastante guapa con labios rojos y pelo ondulado, pero su actitud era muy despectiva, no me cayó bien. Hace un gesto de desprecio. Sigo prefiriendo a la hermana Olivia. Isabella, la chica exclama en voz baja sorprendida. Creo que ese es el nombre de la exnovia del señor Víctor. Escuché al señor George decirle algo sobre que Isabella iba a regresar cuando le servía agua. ¿Qué opinas? La recepcionista dijo con ansiedad. ¿Y qué piensa el director Víctor si él y esa Isabella llegan a algo? Que será de la hermana Olivia? No lo sé, no me atreví a escuchar más, salí corriendo de inmediato. Me apoyé contra la fría pared de la sala de descanso con el café ya frío en mi mano. Esperé a que terminaran su satisfactoria conversación y se fueran antes de salir. Sin embargo, una vez sentada en mi puesto de trabajo no podía concentrarme en absoluto. Cada palabra en el papel comenzó a difuminarse y deformarse. Finalmente se convirtieron en 3 grandes caracteres: Isabella. Mi mano que sostenía el bolígrafo temblaba incontrolablemente. Lo sabía, tenía miedo. Isabela ha vuelto de verdad. Temo que como hace 7 años me arrebate a Víctor de nuevo con facilidad. Víctor y yo crecimos juntos desde pequeños, podríamos decir que somos amigos de la infancia, desde el mismo jardín de infancia hasta la misma primaria, luego la misma secundaria y finalmente la misma universidad. Como pasé la mitad de mi infancia creciendo en su casa, a su madre le caía especialmente bien, siempre le gustaba vestirme con ropa bonita y luego me preguntaba: Olivia, ¿te gustaría ser mi nuera en el futuro? Por muchas veces que bromease con esto siempre me ruborizaba y bajaba la cabeza sin decir palabra. Los mayores se reían. Víctor, ¿quieres casarte con Olivia? Víctor esbozó una gran sonrisa. Sí, Olivia es mi favorita. En aquel momento realmente creí que yo sería su favorita de verdad. Seguro que en el futuro estaremos juntos.
hasta que a los 19 años apareció Isabella. Era nuestra compañera de universidad, una figura prominente en la escuela al igual que Víctor. Uno era el presidente del consejo estudiantil y el otro el vicepresidente. Uno era el capitán del equipo de debate y el otro el mejor orador. Ambos habían ganado premios nacionales, dos personas brillantes se atraían mutuamente y aunque Víctor seguía pasando tiempo conmigo cada vez más nuestras conversaciones giraban en torno a Isabella. Olivia, ¿cómo puede Isabella ser tan increíble? La última vez que debatí con ella casi me enreda con sus argumentos. Olivia, cuando una chica te dice que hay un restaurante que está muy bueno, ¿qué significa? Es que quiere salir contigo. Olivia, ¿qué tipo de regalos les gustan a las chicas para su cumpleaños? Recomiéndame algo porque todos esos tonos de lápiz labial me parecen iguales y no soy capaz de distinguirlos. Me llamó por mi nombre pero hablaba de otra chica. Después de tantos años con Víctor era la primera vez que lo escuchaba decir que le iba a regalar algo a otra chica. Forcé una sonrisa. ¿A quién se lo vas a dar? Hasta ahora recuerdo la expresión de Víctor. Un rubor leve apareció en su rostro apuesto mientras murmuraba bajito: ¿quién más podría ser? Isabella, pues puede que pronto tengas una cuñada. ¿Estás contenta? Alzó la mirada, sus ojos brillantes reflejando mi palidez. Tras un largo silencio susurré: contentísima. 03 Así fue como Víctor e Isabella comenzaron su relación. Ambos eran seres que naturalmente atraían todas las miradas y cuando estaban juntos formaban una pareja perfecta. Nadie que los viera podía negar lo bien que hacían juego, acaparando toda la atención. Estuvieron juntos durante 3 años y esos 3 años fueron los más distantes entre Víctor y yo, casi convirtiéndonos en extraños. Por un lado yo deliberadamente mantenía las distancias y por otro Isabella tenía una posesividad extrema. Cada vez que Víctor se comunicaba conmigo ella armaba un escándalo. Víctor no quería molestarla hasta el punto de borrar todos mis contactos. Después de tantos años de ser inseparables finalmente nos separamos. Recuerdo aquel año cuando volví a casa para el año nuevo. Víctor se fue de viaje al extranjero con Isabella mientras yo regresaba sola en tren. Nada más llegar la madre de Víctor se alarmó: ¿cómo es que has vuelto sola? Es muy peligroso viajar así. ¿Dónde está ese maldito muchacho de Víctor? No sé por qué pero en ese momento sentí un nudo en la garganta que apenas podía soportar y bajé la cabeza diciendo con voz quebrada: cariño, él se fue de viaje al extranjero con su novia. La madre de Víctor se quedó atónita, luego su rostro mostró una expresión compleja mientras me acariciaba la cabeza y suspiraba con compasión. Llevaban 3 años juntos. Isabella y Víctor eran personas similares, ambos igualmente destacados e igualmente dominantes. Cuando estaban juntos compartir intereses comunes era dulce, pero dos personas igualmente orgullosas no podían evitar los roces. Isabella era demasiado controladora con Víctor y él no lo soportaba, por lo que siempre estaban discutiendo. Cada vez que peleaban él venía a buscarme. ¿Qué crees que piensa? Es tan molesta, hasta más que mi madre. Yo siempre me quedaba en silencio sintiendo que cualquier cosa que dijera estaría mal. Al final él tampoco necesitaba que dijera nada. Después de beber volvía a buscarla. La chispa que los separó definitivamente fue cuando Isabella quiso estudiar en el extranjero y pidió a Víctor que la acompañara. Víctor ya había fundado una empresa con varios compañeros. En ese momento la industria de Internet acababa de despegar y era el mejor momento para explorar ese mercado virgen. Él planeaba hacer grandes cosas en el país y naturalmente se negó, incluso le pidió a Isabella que no se fuera al extranjero y se quedaran juntos para trabajar. Isabella no estuvo de acuerdo y comenzaron otra interminable ronda de discusiones. Al final de la discusión Isabella no pudo soportarlo más y se derrumbó. ¿Podrías dejar de llevarme la contraria todo el tiempo? Víctor, dime de una vez si vas a estar conmigo o no. Lanzó una amenaza: si no sales conmigo mejor nos separamos ahora mismo para que nadie pierda el tiempo. Víctor también estaba furioso y entre dientes dijo: pues separémonos, el que no lo haga es un maldito cobarde. Ante esas palabras Isabella se quedó paralizada. Un momento después lo miró por última vez con los ojos enrojecidos y salió corriendo. Víctor, preocupado por su orgullo, no fue tras ella. Quien hubiera pensado que Isabella también sería implacable? Al día siguiente tomó un avión y se fue al otro lado del océano. Esta vez los dos rompieron definitivamente. Víctor estuvo deprimido un tiempo, me buscaba para beber, se emborrachaba con viejos compañeros de clase, casi se derrumba por completo. Finalmente fue George quien no pudo soportarlo más, lo agarró por la solapa y le gritó: no puedes ser un poco más valiente, maldito seas. Si de verdad no puedes olvidarla, entonces ve a buscarla, si no ponte a trabajar seriamente, la empresa está en su momento más crítico, no seas tan irresponsable, carajo. Víctor guardó silencio y pasó toda la noche sentado solo en su habitación. Al día siguiente volvió a su estado habitual, retomó su trabajo normal e incluso restableció nuestra relación llegando a incluirme como socia en la empresa. En el tercer año desde la partida de Isabella durante el cumpleaños de Víctor me emborraché demasiado. Con la mente nublada por el alcohol lo miré bajo la luz tan apuesto que parecía irreal y los sentimientos reprimidos durante años finalmente se desbordaron acercándome para besarlo. Víctor no dijo nada, solo me miró fijamente con sus ojos reflejando la luz fragmentada como aguas cristalinas. Un momento después se inclinó y profundizó el beso. A la mañana siguiente me desperté en pánico, pero él me rodeó desde atrás y murmuró con voz somnolienta: Olivia, ¿quieres estar conmigo? Me detuve y le pregunté: ¿te gusto? Pero él no dijo nada, solo me abrazó con fuerza. 04 Los recuerdos se desvanecen poco a poco mientras miro el cielo gris que se oscurece tras la ventana. La luz del día se desvanece en la noche, las farolas a ambos lados de la calle se encienden y el flujo de coches en la calle central forma un río de luces brillantes. De pronto sentí un gran temor en mi corazón. Sabía que el rechazo anterior no la había hecho desistir, por eso ahora ha vuelto a la empresa. Era su estilo habitual, probablemente porque su vida había sido siempre un camino de rosas y siempre conseguía lo que se proponía. ¿Y qué hay de Víctor? Mi corazón se fue apretando poco a poco, un dolor que se mezclaba con la confusión. ¿Sería cierto como ella decía que Víctor no la había superado?
Esta inquietud persistió hasta la hora de salir del trabajo cuando Víctor vino a buscarme para irnos juntos. Ya en el coche estuve dudando mucho si preguntarle si Isabella lo había buscado hoy, pero antes de que me decidiera Víctor fue el primero en hablar. Hoy Isabella vino a verme, dijo mirando al frente y apretando el volante. No la vi, continuó, no sabía que ella iría a la reunión de compañeros la última vez, de haberlo sabido no habría ido, no te enfades. Por fin me sentí aliviada. Víctor me tomó la mano y me tranquilizó, ya no hay nada entre nosotros, ha pasado tanto tiempo que lo he superado, no pienses demasiado. Una sonrisa asomó en mi rostro mientras le apretaba la mano. Qué alivio, tal vez solo estaba exagerando las cosas. Después de tantos años supongo que incluso el sentimiento más profundo se habrá desvanecido. Víctor me ama, creo. Antes de dormir por la noche Víctor inusualmente no me abrazó, se dio la vuelta y estuvo mirando algo en su teléfono hasta altas horas de la noche. En medio de la noche me desperté aturdida y tomé un teléfono al azar para ver qué hora era. Los dos teléfonos estaban muy cerca, me equivoqué al coger uno y sin pensarlo mucho lo desbloqueé. Una luz pálida se encendió iluminando mi rostro descolorido. En la pantalla aparecía una foto de Víctor e Isabella tomada durante su viaje a Phuket en la universidad. En la foto Víctor solo llevaba un bañador abrazando la cintura de Isabella en la piscina con una sonrisa radiante. Isabella sostiene una pistola de agua frente a la cámara entrecerrando los ojos. Deslizo el dedo hacia adelante y hacia atrás pero solo encuentro fotos de ellos dos. Siempre pensé que Víctor había borrado todo esto, resulta que solo lo guardó en la nube. Miro su rostro dormido a mi lado y de pronto siento un vacío en el pecho como si se hubiera abierto un gran agujero. El viento nocturno lo atraviesa y me hiela hasta la médula haciéndome encogerme de frío. En este momento ya no pude seguir engañándome a mí misma. Me gritó el nombre de Isabella. Por la noche miraba sus fotos. Resulta que Isabella tenía razón. No ha superado a Isabella. Sabía que Isabella no se daría por vencida, pero no esperaba que viniera directamente a nuestra casa a buscar a Víctor. En ese momento varios de nuestros antiguos compañeros de universidad con los que habíamos emprendido juntos estaban en casa compartiendo una comida mientras analizábamos las tendencias del mercado. El timbre sonó de repente y Víctor fue a abrir la puerta donde se encontraba Isabella con gafas de sol. Todos se quedaron paralizados mirándome instintivamente. No dije nada y mis manos sobre las rodillas se apretaron involuntariamente. Víctor se sorprendió. ¿Qué haces aquí? Isabella miró fijamente a Víctor sin importarle los demás y le preguntó con firmeza. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Víctor frunció el ceño con fuerza. Ya no tenemos nada que ver, ¿por qué debería contestarte? Ahora tengo novia, podrías comportarte con decencia, deja de molestarme. Isabela alzó una ceja. Víctor, puedes engañar a los demás pero puedes engañarte a ti mismo. Si realmente lo has superado, ¿por qué le gritaste mi nombre? Avanzó paso a paso señalando el pecho de Víctor mientras bajaba la voz. Mira en tu corazón y pregúntate, ¿realmente ya no sientes nada por mí? Nadie esperaba que la situación tomara este giro. Todos miraban a la pareja en conflicto con una mezcla de shock y vergüenza. Me levanté y dije con expresión impasible, señorita Isabella, Víctor ya está conmigo, ¿no crees que es inapropiado entrometerse de manera tan descarada? Isabella se quitó las gafas de sol y solo entonces me lanzó una mirada como si acabara de verme con una sonrisa burlona en los labios. Olivia, verdad, recuerdo que cuando estaba con Víctor te veía a menudo, qué pena. Sus palabras envenenadas se clavaron en mi corazón como dagas. Después de todos estos años que llevo fuera, por fin has logrado ascender de posición, ¿no? ¿Sabes lo que Víctor decía de ti cuando estábamos juntos? Dio 2 pasos hacia mí. Basta, Víctor estalló de repente en un arrebato de furia. Isabella sin embargo lo ignoró por completo y con una sonrisa maliciosa añadió, dice que lo sigues a todas partes como una sombra que no puede deshacerse de ti. Qué molesto. Me quedé quieta sintiendo que todo a mi alrededor se desvanecía en un instante. No sentí dolor como cuando te apuñalan de repente y al principio ni siquiera te das cuenta, solo una profunda confusión. Víctor la agarró de la muñeca con furia. ¿Qué diablos quieres? ¿De verdad no sabes lo que quiero? Isabella se volvió y su tono de repente se suavizó. Víctor, me arrepiento. Alargó la mano y sus dedos esbeltos acariciaron la mejilla de Víctor mientras murmuraba con nostalgia, todos estos años no he podido olvidarte, empezamos de nuevo, por favor. El rostro de Víctor reflejaba una locura contenida cuando pronunció cada palabra con claridad. Esperé como un maldito perro durante 3 años y ni una sola vez volviste. Me dices que no puedes dejarme ir, Isabella, ya es suficiente. La voz de Isabella tembló con un dejo de llanto. No me atrevía a volver, temía que al verte no podría irme. Era una mujer fuerte de carácter, rara vez mostraba tal vulnerabilidad. La ira en el rostro de Víctor se desvaneció, sus ojos reflejaron emociones complejas y tras un largo silencio murmuró suavemente. ¿De qué sirve que digas eso? Ahora ya tengo una vida nueva. Isabella tenía lágrimas en los ojos y se levantó de puntillas. Bajo la mirada de todos Víctor no se apartó. Ese beso fue fugaz como el roce de una libélula, apenas un instante, pero resonó como un trueno en el silencio. Mi cuerpo se estremeció como si cayera en un abismo helado. Unos momentos después George no pudo contenerse más, se puso de pie y gritó furioso, Isabella, no tienes vergüenza. Fuiste tú quien quiso terminar y ahora que Víctor y Olivia están a punto de casarse regresas para robarlo. Isabella lo miró y dijo fríamente, ¿acaso se han casado ya? El emperador no se preocupa, pero tú como eunuco ya estás desesperado. Además Víctor ni siquiera la quiere, quieres obligarlo a estar con ella y sufrir toda la vida. Él me ama a mí. George frunció el ceño y le dijo a Víctor, Víctor, di algo. Todos hemos visto cómo Olivia te ha tratado estos años, no puede ser tan desagradecido.
Miré a Víctor, no dijo nada, levantó la cabeza lentamente para mirarme, sus ojos reflejaban emociones demasiado complejas pero no había ni un ápice de amor en ellos. Solo remordimiento. Con esa mirada entendí lo que quería decir. Este juicio tardío me ha estado torturando, la guillotina ha estado suspendida sobre mi cabeza durante tanto tiempo y ahora finalmente va a caer. Le pregunté en voz baja, entonces la has elegido a ella. No importa, que necesito escucharlo de su propia boca que no me ama. Quiero que él mismo corte el maldito vínculo entre nosotros para que no pueda volver atrás nunca más. Víctor guardó silencio durante un largo rato antes de finalmente decir: Olivia, lo siento. Lo intenté. Entendí lo que quería decir, había intentado amarme pero los sentimientos no se pueden forzar. Otro viejo compañero de clase no pudo soportarlo más y se levantó de un salto señalando a Víctor mientras le gritaba: Víctor, eres un cabrón. Después de tanto tiempo juntos nuestro amor ya era muy profundo hasta el punto de que los demás no podían soportarlo y se indignaban por mí. Pero la persona que amaba sin ningún reparo me clavaba un cuchillo en el corazón. Me mantuve firme en la sala con el cuerpo erguido, conteniendo a la fuerza las lágrimas en mis ojos, preservando el último vestigio de dignidad. Isabella me lanzó una sonrisa de victoria despectiva y llena de lástima. Unos momentos después entré en la casa y saqué una maleta. Desde aquella noche en que vi a Víctor mirando fotos a altas horas supe que llegaría este día. Cada día desde entonces fui guardando algunas de mis cosas en ella, preparándome para dejarlo. Ahora por fin había llegado el momento. Pasé junto a Víctor, él abrió la boca como si quisiera decir algo pero al final no pronunció palabra. Me voy primero, les dije sonriendo a mis viejos compañeros de clase mientras cerraba la puerta con calma. En ese momento finalmente comprendí el significado de aquella frase. La vez que realmente te vas es cuando cierras la puerta con el menor ruido. 06 probablemente porque ya estaba preparada para este día. No lloré, o quizás había llorado tanto que ya no me quedaban lágrimas. El dolor de una ruptura no es como una flecha atravesando el corazón, sino más bien como una espina clavada en él. Ese dolor no es tan intenso como para ser insoportable, pero en las noches de insomnio se prolonga tanto que te deja inquieta. Sueño a menudo con los días de nuestra secundaria cuando Isabella aún no había aparecido y Víctor solo estaba a mi lado. Mientras me llevaba a casa cargando por haberme torcido el pie, bajo las capas grises de nubes de tormenta se filtraba un deslumbrante resplandor dorado con los bordes difuminados en un suave tono rosado. El joven caminaba bajo aquella luz con una sonrisa en los ojos. Eres una tonta, dijo. ¿Cómo puede alguien caerse en una prueba de atletismo de 800 metros? Me incliné sobre su espalda y fruncí el ceño. ¿Y a ti qué te importa? Víctor giró ligeramente el rostro. Que no me dejes encargarme, entonces bájate y camina tú sola. Al ver que no respondía continuó: ¿Qué será de ti en el futuro? ¿A qué hombre le gustará una chica tan tonta como tú? Me enfadé y le pellizqué la mejilla. ¿Qué dices? Tengo muchos pretendientes. Ayer mismo recibí una carta de amor. Víctor arqueó una ceja. ¿Quién? Tienes problemas en los ojos. Me quedé callada enfurruñada sobre su espalda pensando que Víctor era realmente insoportable con esa boca tan impertinente. Él se rió y me ajustó en sus brazos. Bueno, entonces me sacrificaré y me casaré contigo en el futuro. Aunque el atardecer era tan suave, su luz al rozar mi rostro me quemaba haciendo que mis mejillas se sonrojasen sin querer. Me acerqué sigilosamente con el rostro hacia su hombro y percibí el aroma del detergente para ropa que había sido expuesto al sol fresco y cálido a la vez. Lo he amado por tanto tiempo que el nombre de Víctor parece haberse arraigado en mi corazón. Ahora sacarlo solo puede ser un dolor sangriento. Víctor e Isabella se reconciliaron ese mismo día. Varios antiguos compañeros de clase se marcharon enfadados. Resulta gracioso que después de publicar una foto oficial de nuestra relación en su momento de WeChat, Víctor me bloqueara rápidamente. No se anduvo con rodeos, fue directo al grano. Ni siquiera pude contactarlo para preguntarle si habría reunión el lunes. Parece que cuando la ira llega a cierto punto puede resultar hasta un poco gracioso. No sé si fue Víctor quien me eliminó o si fue Isabella usando su teléfono. Ya no me importaba, simplemente dejé de buscarlo y dejé que la secretaria se encargara de todo. Pronto todos notaron la rareza en mi relación con Víctor y en la empresa la gente murmuraba en privado. Chenian era una gran empresa. Antes no me había dado cuenta de lo grande que era, pero ahora que no iba ni venía del trabajo con Víctor a veces ni siquiera nos encontrábamos una vez al día. Hasta que una noche al entrar en el ascensor después del trabajo, al abrirse la puerta, Víctor estaba allí solo. Dudé medio segundo pero al final entré. Fue él quien me dejó, no yo a él. No tengo por qué sentirme culpable. Víctor también parecía incómodo, se quedó parado un momento y justo un segundo antes de que yo bajara del ascensor murmuró en voz baja. No fui yo quien te eliminó. Fue Isabella quien tomó mi teléfono mientras dormía. Mis pasos se detuvieron y un dolor sutil se extendió por mi corazón. Realmente había considerado esa casa como mi hogar. Cada juego de sábanas lo había elegido con esmero. Víctor era delicado, así que compraba juegos de seda que costaban miles, los lavaba a mano con cuidado y los tendía al aire sin atreverme a plancharlos. Hasta la fragancia que usaba era su aroma favorito a océano. Ahora ha dejado que otra mujer se mude allí y además quiere darme la puñalada en persona. Me di la vuelta y por primera vez desde la ruptura miré detenidamente a ese hombre al que había amado tantos años. El joven de mis recuerdos se desvaneció gradualmente hasta convertirse en polvo, dejando solo a este extraño que casi no reconozco ante mis ojos. Susurré suavemente: Víctor, el hecho de haber sentido algo por ti me da asco. Dicho esto me di la vuelta y me fui. Víctor permaneció de pie detrás de mí durante mucho tiempo con el rostro pálido paralizado en su lugar. 07 Cuando volví a trabajar de repente noté que la oficina estaba inusualmente tranquila. Ese día todos me miraban con miradas extrañas, desviando rápidamente la vista cuando yo los observaba. Yo al entrar en la sala de reuniones vi a varios ejecutivos con expresiones de enojo en sus rostros y uno incluso no pudo evitar soltar un insulto: ¡qué mierda, maldita sea! Abrí la silla y me senté. ¿Qué pasa aquí?
George escupió con desdén y señaló furioso hacia la oficina que va a ser la dueña. Ha venido a decir que no somos lo suficientemente ambiciosos, que nuestro método está obsoleto y que quiere importar la experiencia avanzada de los americanos. Su tono era sarcástico. Cuando estábamos empezando el negocio no se le veía el pelo y ahora tiene el descaro de volver para hacerse vicepresidenta. Hasta ha traído su propio equipo para echarnos a patadas. Antes de que pudiera entender bien la situación, Isabella salió con el rostro sombrío y empujó la puerta. ¿Acaso no tengo razón? Estos años han sido los de mayor crecimiento en la industria de Internet y ni siquiera han logrado que la empresa salga a bolsa. Siempre dedicados a estas pequeñas escaramuzas, ahora quieren seguir retrasando el desarrollo de la compañía. Entonces me di cuenta de que el enojo de George iba dirigido a Isabella. George se puso de pie y dijo con sarcasmo: cuando estábamos emprendiendo tú, la señorita Isabella, todavía estabas estudiando en Estados Unidos. ¿Por qué no viniste entonces a hablar de esto? Isabella sin ningún reparo se dirigió al frente y se sentó en el lugar principal, y que al final los más capaces deben ocupar los puestos. Si ustedes no pueden llevar a la empresa al siguiente nivel, deberían ceder su lugar a quienes sí tienen la capacidad. Isabella la miré fijamente. La empresa es de todos, no solo de Víctor. ¿Qué derecho tienes para darnos órdenes? Otra vez tú, dijo con una risa fría Olivia. Realmente estás en todas partes. Aunque la que menos derecho tiene para decir eso eres tú. Cruzó los brazos y al mirarme un destello de sonrisa helada brilló en sus ojos. ¿Sabes cómo surgió el nombre Chen Yan? No dije nada y ella pronunció lentamente cada palabra. Está formado con mi apellido y el nombre de Víctor. Realmente tengo curiosidad. ¿No te sientes incómoda trabajando aquí todos los días? Era realmente experta en herir donde más duele. Por un momento me quedé sin palabras. George fue el primero en perder la paciencia. No somos Víctor, maldita sea. Será mejor que midas tus palabras. Víctor, si no puedes controlarla. Yo, George, no tengo la buena costumbre de no pegar a las mujeres. Víctor suspiró. Isabella ampliamente habla muy directo. No lo dice en serio, no se lo tomen a mal. Las palabras sonaron ligeras, pero los rostros de todos seguían tensos. El bolígrafo dio una vuelta entre mis dedos mientras preguntaba en voz baja: Víctor, ¿qué quieres decir con eso? Víctor me lanzó una mirada. Las palabras de Isabella fueron un poco duras, pero no carecían de razón. Nuestra empresa realmente se ha quedado atrás con este sistema. Creo que realmente deberíamos modernizarnos un poco. Aunque lo dijo con tacto, todos entendieron su mensaje. Estaba de acuerdo con Isabella. En ese momento todos se pusieron de pie. Víctor, no juegas limpio. Ustedes dos, marido y mujer, hacen el juego del bueno y el malo. Ya se han repartido todos los papeles y no dejan nada para los demás. ¿Acaso no recuerdas cuando nos rogaste que emprendiéramos contigo? Cualquiera de los presentes podría haber obtenido un salario anual de 1 millón en una gran empresa, pero todos te seguimos con un sueldo de 1.800 al mes y a veces incluso teníamos que poner dinero de nuestro bolsillo cuando no podías pagar, y ahora que has prosperado quieres deshacerte de todos para seguir solo. Víctor frunció el ceño. No es eso lo que quiero decir, pero la empresa también necesita savia nueva. Antes de que pudiera terminar, Isabella lo interrumpió fríamente. Dijo: pueden quedarse todos, pero Olivia tiene que irse. No tolero que siempre estés rondando a su lado como un fantasma. Es realmente descarado. Me miró mientras se acercaba paso a paso. George no pudo soportarlo más. Víctor, di algo. Olivia ha estado contigo todo este tiempo. No puedes hacer algo tan maldito. Víctor agarró a Isabella y dijo con desaprobación: Olivia es mi socia. Entre ella y yo ya no hay nada. No seas tan irracional. Que yo estoy siendo irracional. Estas palabras parecieron encender la mecha de un barril de pólvora. Isabella se puso de pie de un salto y señalándome con el dedo gritó: yo no soy un inútil como ella. No puedo permitir que mi hombre siga pensando en otra mujer. Víctor, dame una respuesta clara hoy mismo. ¿Eliges a ella o me eliges a mí? Víctor se quedó paralizado. El aire en la sala de reuniones se volvió pesado. Me levanté y dije con expresión impasible: no necesito que él elija. Ya estoy harta de este juego de elegir entre dos opciones. No quiero que me elijan nunca más. Si hoy Víctor puede abandonarme a mí, mañana puede abandonar a cualquiera de ustedes. Mi mirada recorrió a todos los presentes. Todos son personas inteligentes. Supongo que no querrán poner sus carreras en manos de la elección de otro. Hoy presentaré mi renuncia. Si alguien quiere venir conmigo, que me busque. Dicho esto, arrojé el bolígrafo y salí con paso firme de la sala de reuniones. Detrás de mí George se apresuró a seguirme. Yo voy contigo. Los altos ejecutivos se miraron entre sí perplejos. Por último, unas pocas personas se pusieron de pie. Víctor, sorprendido y furioso, exclamó: ¿qué significa esto? Varios ejecutivos se miraron entre sí y el que parecía ser el líder le dijo a Víctor: lo sentimos, Víctor. Pero con una novia como la tuya realmente no nos atrevemos a seguir trabajando bajo tu mando. Si hoy puede mirar a Olivia con malos ojos y obligarla a irse, mañana podría hacer lo mismo con nosotros. Mejor terminemos esto en buenos términos. Salieron de la sala de reuniones sin volver la mirada, sin importar cuánto los llamara Víctor. Cuando fui a entregar mi renuncia, la mirada de Víctor estaba cargada de emociones contradictorias. Parecía reproche, pero también algo más indefinible. Olivia, ¿era necesario llegar a este extremo? Le repliqué como que soy despiadada. Frunció el ceño. Porque les dijiste esas cosas. ¿No te das cuenta de que la empresa tendrá grandes problemas sin ellos? Después de tantos años juntos ni siquiera queda un poco de afecto entre nosotros. Sus palabras eran exasperantes. Arqueé una ceña y dije con asombro: nunca me había dado cuenta de que eras tan descarado. ¿Acaso la desfachatez es contagiosa o será que Dios los cría y ellos se juntan? Soy una persona que valora mucho su dignidad. Cuando amo lo hago con pasión y cuando termino lo hago de manera decisiva. Nunca me ha gustado andar con rodeos. Aunque por dentro me esté desmoronando de dolor, jamás lo mostraré en mi rostro. Porque mostrarse vulnerable ante alguien que no te ama solo te hará quedar en una situación más vergonzosa. Aunque me cueste 1000 heridas, le haré sentir 800. Víctor me miró incrédulo. Tú. No tenía ganas de discutir, así que arrojé mi carta de renuncia sobre su escritorio. Recuerda, no fuiste tú quien me despidió. Fui yo quien te despidió a ti.
08 Los antiguos compañeros de clase que trabajaban juntos conmigo se han ido casi todos. La mitad por afecto y la otra mitad porque todos también sintieron que cuando el labio perece los dientes se enfrían. Con solo una palabra Isabella logró llevar a Víctor a su bando y después que, en esta ronda ella obtuvo una victoria aplastante ganando no solo el afecto de Víctor sino también a Chenian. Armé un nuevo equipo y fundé otra empresa. Este proceso ya nos resultaba familiar, teníamos capital, experiencia y clientes, así que en poco tiempo el negocio comenzó a tomar forma. Volví a ver a Víctor en la víspera del año nuevo. Cuando regresé a casa nuestras familias habían sido vecinas desde que éramos pequeños, así que no me sorprendió encontrármelo con Isabella en la entrada del edificio. Simplemente pasé de largo y subí las escaleras, sin mirarlos. Qué rápido, pensé con ironía. Apenas unos meses después de romper conmigo ya se apresuraba a traer a Isabella para presentarla a sus padres. La madre de Víctor estaba abriendo la puerta y al verme inconscientemente sonrió. Olivia ha vuelto. Mira qué niña, últimamente no has comido bien, ¿verdad? Estás más delgada. Esbocé una sonrisa tímida, pero noté que la sonrisa de la madre de Víctor desapareció abruptamente al ver a Isabella detrás de mí mirándola con frialdad. Isabella trató de congraciarse. Hola tía. La madre de Víctor no dijo nada, como si no la hubiera oído, y se dio la vuelta para entrar en la casa. El rostro de Isabella se puso rígido. Ya había hecho todo lo posible por no pensar en Víctor e Isabella, pero ¿quién iba a imaginar que antes de terminar la cena se desataría un escándalo en el apartamento de al lado con llantos, gritos y cosas rompiéndose, lo que asustó mucho a mi madre, quien corrió a tocar la puerta. Alice, ¿qué pasa? Abre la puerta. Mi madre se enfadó muchísimo porque Víctor me dejó, hasta el punto de que por un tiempo no quiso seguir relacionándose con la madre de Víctor. Más tarde la madre de Víctor se disculpó de todas las formas posibles y finalmente hicieron las paces. La madre de Víctor abrió la puerta con el rostro bañado en lágrimas y una rabia contenida. Le gritó a Víctor con furia: llévate a esta mujer y lárgate de aquí. Has arruinado por completo un buen año nuevo. Isabela no cedió. Te llamo tía por cortesía, pero quien vive hoy en día con su hijo no tendrás algún complejo de Edipo. La madre de Víctor palideció de ira con los labios temblorosos señalándola sin poder articular palabra. Víctor tenía una expresión aterradoramente seria y por primera vez le soltó un grito a Isabela: cállate. Mi madre solo se mudó a mi mismo vecindario, ni siquiera vive en casa, era necesario ser tan ofensiva. Isabela alzó aún más la voz: ¿crees que no me doy cuenta de que a tu madre no le caigo bien? Te lo digo claro, en el extranjero los jóvenes son independientes desde temprana edad, jamás vivirían con sus padres. Tu madre es una anticuada que nos pone trabas a propósito. Basta, rugió Víctor fuera de sí: extranjero por aquí, extranjero por allá, si no quieres volver, lárgate. Isabela lo miró con los ojos desorbitados, incrédula: ¿me estás echando? Ella se abalanzó histéricamente sobre Víctor para golpearlo mientras yo me quedaba atónita al verlo. Aunque siempre había imaginado a Isabella como una persona dominante, ahora se comportaba más como una arpía. Sin embargo, al reflexionar detenidamente lo entendí: todos estos años en el extranjero ella no había tenido novio, mientras que Víctor había estado conmigo en el país. Probablemente sentía en el fondo que Víctor le debía algo y por eso él había sido más paciente con ella últimamente. Con este juego de avances y retrocesos entre ellos, ella se volvía aún menos tolerante ante la más mínima desobediencia de Víctor. Víctor la agarró de la mano con desesperación y gritó: ¿estás loca o qué? Si estoy loca. Isabella tenía los ojos enrojecidos: llevas días poniendo esa cara de pocos amigos, ni me hablas en casa y hasta te das la vuelta cuando intento abrazarte por la noche. ¿Crees que no sé lo que piensas? Es que no puedes superar a esa zorra. La zorra a la que se refería probablemente era yo. Me sentí algo avergonzada. La pelea entre los dos se intensificaba cada vez más y la madre de Víctor se apresuró a intervenir, pero Isabella, fuera de sí, la empujó sin miramientos. Ella gritó al caer pesadamente al suelo, golpeándose la cabeza contra la pata de la mesa de centro, y se desmayó antes de poder decir una palabra. Vi cómo bajo su cabeza se extendía lentamente un charco espeso de sangre sobre el piso. En ese instante todos detuvieron sus movimientos. La farsa quedó abruptamente en pausa y solo se escuchó el grito desgarrador de mi madre. Ambulancia, llama al 120 rápido. 09 La madre de Víctor fue llevada al hospital, donde descubrieron que tenía una herida grande en la cabeza que necesitaba puntos, además de presentar síntomas de una leve conmoción cerebral. Ella ya no gozaba de buena salud y este incidente la dejó postrada en cama. Mientras mi madre pagaba, me susurró que el desacuerdo entre la madre de Víctor e Isabella venía de largo, que nunca le había caído bien Isabella y que cuando Víctor rompió con ella y empezó a salir conmigo, su madre se puso como loca de alegría. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ella ha regresado. Isabella tampoco es tonta. Después de toparse varias veces con su frialdad, terminó por entender la situación. Nunca ha sido de aguantar humillaciones, así que era de esperarse este desenlace. Frente a la cama del hospital, Víctor tenía los ojos inyectados de sangre mientras apretaba con fuerza la mano pálida de su madre. Su rostro mostraba un agotamiento profundo. Me acerqué y pregunté en voz baja: ¿cómo está la tía? Víctor respondió con voz ronca: acaba de tomar la medicina y se durmió. Asentí con la cabeza sin decir nada. El silencio se apoderó de la habitación del hospital. Justo cuando iba a salir, Víctor me llamó. Era la primera vez que escuchaba arrepentimiento en su voz. Dime, ¿me equivoqué?, preguntó. Después de un largo silencio respondí en voz baja: tú mismo elegiste este camino. Estés equivocada o no, tendrás que afrontar las consecuencias. Al volver a la oficina, de repente me di cuenta de que los pedidos habían aumentado varias veces más que antes. Estábamos tan ocupados que no dábamos abasto. ¿Qué está pasando aquí? Me acerqué a George, que tenía los ojos rojos de cansancio. Nos han invadido los pedidos. George levantó la cabeza con expresión ausente. Parece que hubo algún problema en Chenian. Muchos clientes quieren cancelar sus pedidos. Como solo hay unas pocas empresas en la ciudad, últimamente todos vienen a nosotros. ¿Problema? ¿Qué problema?
Isabella llevó a un montón de gente a Chenian, pero resultó que todos eran unos empollones llenos de teoría, pero cuando llegó el momento de la acción se quedaron mudos. Y además todos se creían superiores, pensaban que los clientes nacionales eran unos nuevos ricos sin gusto. ¿Sabes qué pasó el día que fueron a jugar golf con un cliente? Isabella se burló del cliente diciendo que no tenía ni idea de jugar al golf y que era un palurdo. Me quedé atónita. ¿Está loca o qué? George se encogió de hombros. En la escuela parecía bastante listo, pero quizás después de respirar tanto aire dulce en Estados Unidos se le quedó el cerebro sin oxígeno. Ella también tiene sus puntos fuertes, hace buenas traducciones, pero en los asuntos de la empresa es un desastre. Pero en cuanto a traducciones, la empresa está llena de gente para que la necesitamos a ella. Creo que Chenian no podrá aguantar mucho más si sigue así. Mientras estaba acostada en la cama por la noche jugando con mi teléfono, de repente noté que había un visitante más en la historia de Weibo que acababa de publicar. Esa foto de perfil era demasiado familiar, incluso sin hacer clic sabía que era Víctor. Al revisar las historias anteriores de Weibo, todas tenían rastros de él. De repente sentí una mezcla de emociones indescriptibles en mi corazón. Cuando estábamos juntos él nunca miraba mi Weibo, pero sabía que secretamente revisaba el de Isabella. Ahora que hemos terminado resulta que viene a ver el mío. Parece que la naturaleza humana es realmente mezquina. ¿Acaso lo que nunca se puede tener es realmente lo mejor? No sé qué quiere decir con esto, pero me molesta verlo, así que mejor bloqueo esta cuenta de Weibo también. George predijo con precisión. Aún no había comenzado la primavera en febrero cuando llegó la llamada de Víctor. Mi teléfono había estado bloqueado por él durante mucho tiempo y esta era la primera vez que me llamaba por iniciativa propia. En el teléfono su voz sonaba como si le hubieran drenado toda la energía, agotada más allá de las palabras. Olivia, después de un largo silencio, casi suplicó: vuelve. De acuerdo. Mi mano que sostenía el teléfono se apretó involuntariamente. ¿Qué quieres decir con eso? Que regrese al trabajo para limpiar tu desastre. Terminé con Isabella, pero él dijo algo completamente irrelevante. Sin embargo, yo sabía lo que quería decir. Me estaba rogando que volviéramos. A decir verdad, cuando terminamos no dejé de fantasear con que algún día vendría a suplicarme que regresáramos. En aquel momento hervía de rabia y pensaba que cuando llegara ese día lo insultaría, lo humillaría y me vengaría sin piedad hasta hacerlo arrepentirse hasta la médula. Sin embargo, en este momento me di cuenta de que solo estaba un poco cansada. No tenía ganas de decir nada, colgué en silencio y bloqueé ese número para eliminarlo. Lo bueno y lo malo, todo ha quedado atrás. Si el amor ha muerto, ¿cómo podría resucitar? No hay vuelta atrás, lo hecho está. 10 Otro julio de verano llegó y junto con más pedidos vino una noticia aún más impactante. Isabella no podía aceptar haberse separado de Víctor. Tal vez las reconciliaciones, las rupturas y los problemas en la empresa habían sido demasiado para sus nervios, porque logró convencerlo de salir con la excusa de hablar y luego condujo el auto directamente hacia un acantilado. Por suerte ambos tuvieron mucha suerte. Isabella solo sufrió fracturas múltiples en las piernas, mientras que Víctor salió menos herido, aunque en una zona muy delicada. Es probable que haya perdido para siempre su función masculina. Cuando escuchó la noticia fuera de la habitación del hospital, la madre de Víctor se desmayó al instante. Al despertar con los ojos rojos quiso ir a buscar a Isabella para desquitarse, pero afortunadamente los médicos la detuvieron. Fui a visitar a Víctor al hospital. El que siempre había sido tan orgulloso no podía soportar un golpe tan duro. No comía ni bebía y en pocos días se había consumido hasta quedar demacrado y esquelético. Casi no lo reconocí. Cuando volvió a ver a Isabella, el amor en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por un odio penetrante que casi hacía brotar llamas de su mirada. Isabella se rió frenéticamente. Víctor, esto es lo que obtienes por abandonarme. ¿Aún quieres dejarme por esa mujer? Lástima que ahora ni siquiera eres un hombre de verdad. A ver si ella te quiere así. Su voz era venenosa y ronca. Víctor, profundamente afectado, se abalanzó sobre ella como un loco para golpearla. Varios apenas lograron detenerlo. Isabella recibió varias bofetadas que dejaron sus mejillas enrojecidas e hinchadas y su mirada hacia Víctor destilaba un odio asesino. Esta pareja de amantes atormentados entre rupturas y reconciliaciones finalmente llegó al desenlace más trágico. El día que salí del hospital, Víctor me llamó. La luz del día que entraba por la ventana iluminaba a este hombre que antes rebosaba de ambición, ahora con un rostro pálido sin rastro de vitalidad, encogiéndose en retirada. Me di la vuelta para mirar lo que pasa. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero al final no lo dijo. Al igual que yo en su momento, porque ya sabía la respuesta, no había necesidad de preguntar y humillarme. Víctor simplemente me miró fijamente durante mucho tiempo. No sé si era porque el sol era demasiado brillante o qué, pero terminó derramando lágrimas. En este momento, ¿qué sentimientos alberga exactamente? Probablemente solo él lo sabe. Apreté los palillos con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mi piel, pero el dolor parecía adormecido, como si mi cuerpo tardara en reaccionar. 11 Otro año nuevo. Chenian finalmente no pudo resistir más. Víctor había sido completamente aplastado, ya no podía mantener la empresa en absoluto. Adquirimos Chenian sin problemas y la empresa ha crecido considerablemente en comparación con antes. En la fiesta anual varios antiguos compañeros de clase alzaron sus copas y comentaron con nostalgia: este último año han pasado muchas cosas, es como un sueño. Sí, suspiró otro, quien hubiera pensado que llegaríamos a este día. Vamos, son buenos tiempos. Porque los suspiros, exclamó George en voz alta. Es que el bono de fin de año no fue suficiente, ahora hasta se ponen sentimentales. Al mencionar el bono de fin de año, las sonrisas aparecieron en todos los rostros. Levanté mi copa y sonreí. Gracias por todo el esfuerzo del año pasado, sigamos adelante con la misma determinación para hacer que nuestra empresa. George interrumpió: que crezca y se fortalezca. Salud. El tintineo de las copas al chocar refleja un ámbar tembloroso. Levanté la cabeza y me lo bebí de un trago, sintiendo el líquido ardiente y liberador, quemando toda la frustración acumulada en estos días. Lo que me abandonó los días de ayer no pueden quedarse. Lo pasado, pasado está, y el futuro apenas comienza. Fin del texto.